llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre comunicadores, divulgadores ambientales y, bueno, un poco como nosotros, ¿no? Como yo también lo intento. Y es que cada día me encuentro con nuevas cuentas en Instagram o en Twitter. Me resulta que me sigue una nueva cuenta de Instagram con fotos muy chulas, o me sigue una nueva cuenta en Twitter con una descripción súper chula, con un proyecto que está súper chulo, de medio ambiente relacionado con el tema. Y me encuentran porque obviamente me siguen y es buena estrategia seguir a cuentas parecidas o a cuentas que les interesen las mismas temáticas que a ti. Sobre todo al principio es muy interesante seguir a este tipo de cuentas para que te vayan conociendo y está súper guay. ¿Cuál es el problema de todas estas cuentas que últimamente estoy viendo que me siguen? El problema que encuentro es que son todas iguales. No iguales en que todas se parezcan y se hayan copiado y salgan de una fotocopiadora, no. Lo que quiero decir es que son iguales a las que ya existen, ¿vale? Porque hacen los mismo que hacen otro tipo de cuentas muy similares. Y lo siento, pero no las sigo, no las puedo seguir igual, porque no puedo seguir a todos. Mi tiempo es finito, igual que el tuyo y igual que el de cualquiera. Entonces, el gasto que hago en redes sociales tengo que optimizarlo y me gustaría seguir a todo tipo de divulgadores, pero no puedo. Pero sí tengo clarísimo que hay algo que me cautiva. Y no es la temática, porque escucho podcasts y sigo cuentas muy, muy diferentes. Lo que me cautiva es cuando el planteamiento es diferente. Cuando en Instagram tiene fotos que son diferentes en algo, que no es el típico paisaje naturalista o fotos chulas de animales o de plantas, no. Cuando tiene algo que digo, uy, esto no lo había visto antes, o esto no me había dado cuenta. O forma de comunicar diferente, porque a lo mejor te está vendiendo la misma idea que 800 cuentas de comunicación ambiental, pero te lo está comunicando diferente, con, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? O un podcast, yo escucho muchísimos podcasts y me cautivan cuando son diferentes, cuando lo hacen bien, pero cuando son diferentes, cuando tienen una chispa, cuando tienen algo por lo que diferenciarse. Entonces, si lo que yo veo que es más interesante es diferenciarse, ¿cómo diferenciarse? Pues aquí os voy a recomendar un podcast de una persona que es especialista en marketing, que se llama Tony Colom, que se llama ¿Cómo diferenciarse? Más claro, imposible. El naming está muy bien. Entonces, hay 1000 estrategias para diferenciarse y de hecho Tony Colom nos lo habla desde el punto de vista del marketing y de ahí es donde podemos coger un poco las ideas, ¿no? Nos podemos diferenciar en 1000 cosas, nos podemos diferenciar por el producto, por las imágenes, por los tweets que estamos ofreciendo, por el podcast que estamos ofreciendo. Nos podemos diferenciar por la forma de comunicarlo. Nos podemos diferenciar por los colores, si en el caso de fotografías. Nos podemos diferenciar por músicas. El caso es que seas diferente a los demás en algo. Y sobre todo al principio, ese algo tiene que ser importante, tiene que verse rápidamente. Porque todos tenemos un algo propio de cada uno que nos diferencia. Pero a veces ese algo no es suficiente, porque ese algo lo vas a captar cuando ya sigas a esa persona durante un tiempo, te vas a dar cuenta de que tiene ese girito que es muy chulo contando las cosas, o es que su personalidad te gusta. Eso no es tan fácil de ver a una primera cuando una cuenta te sigue y ya está. Eso es más complicado. Entonces, no hace falta tampoco inventar la rueda. A veces simplemente es adaptar otras ideas que has visto en otros formatos o en otras circunstancias, adaptarlos a tu comunicación y adaptarlo y decir, uy, mira esta peli qué chula, uy, esta banda sonora, uy, esto me gusta, esto creo que podemos hacerlo por ahí.
Otros 2 podcasts que os puedo recomendar en este sentido es el de No cuentes esto, que de divulgadores, que precisamente que son divulgadores que vienen a hablar de cómo se ganan la vida. Y directamente no hablan de cómo diferenciarse, pero enseguida vas a escuchar que en su discurso te lo están contando. Y otra, por ejemplo, es Montando una red de podcast, un podcast que hacemos justamente de Podcastidae, esta red. ¿Por qué? Porque nuestra idea es diferenciarnos justamente en la temática y tener una red propia que se enfoca en la temática. Así que, por favor, te lo pido, si empiezas un nuevo proyecto de comunicación, la ilusión que le vas a poner, el esfuerzo, es necesario, está genial, pero no es suficiente. Dale una vuelta más. Hoy en día somos montones en Internet con montones de propuestas y tienes que capturar a la gente y tienes que capturarla con algo. Entonces, por favor, dale una vuelta al formato, dale una vuelta a lo que quieres comunicar y cómo, o 2 vueltas a lo mejor, y cautiva a la gente. Así que nada, este ha sido mi charco de esta semana para no encontrarme todos los días divulgadores que siguen haciendo lo mismo. Y recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Muchas gracias por suscribirte en tu reproductor, sea el que sea, y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como en HMM y en la web podcastidae.com/elcharco. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!